se refiere al Señor Jesús cuando estaba en la cruz, que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién? ¿A quién? La pregunta es: ¿a quién se refiere el Señor Jesús cuando estaba en la cruz, que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Vea, cada vez que usted ve a Jesús, usted ve a un hombre, que Él está en su condición de hombre. Y Él, en su condición de hombre, Él siente todo lo que el hombre siente. Y cuando Él va a la cruz, allá lo que ocurre es un juicio. La ira de Dios, o mejor dicho, para ser claro, la justicia de Dios tiene que darse. Y Él es la propiciación, o sea que Él es el que recibe el juicio. La justicia cae sobre Él en su condición de hombre. Y por eso es que cuando Él está en la cruz, Él no deja de ser hombre y siente como hombre y suda. En los momentos previos a su crucifixión, su sudor era como grandes gotas de sangre, porque él le tenía miedo a la muerte, como le tiene miedo usted y yo, claro. Él tenía temor de esa muerte tan terrible. Y más aún, él sabía que la justicia de Dios tenía que operarse para poder que el hombre fuera salvo. Entonces, cuando Él está en la cruz, Él siente la justicia de Dios que cae sobre Él, y eso hace que Él se sienta desamparado, ¿cierto? Él siente como esa separación, la misma que habría de sentir el hombre condenado si Él no hubiera muerto por Él. O sea que Él en ese momento siente esa justicia divina en su condición de hombre, y lo impacta tan fuerte que Él siente humanamente que es como si Dios lo hubiera abandonado. Pero ¿acaso lo abandonó Dios? No lo podía abandonar, porque Él era el mismo Dios. Lo que pasa es que Él ahí está hablando en un sentido humano, como estábamos leyendo ahora, en una condición humana. Bueno, rapidito, por favor, explicar cuando dicen bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya esto se sale un poquitico. Bueno, ustedes tienen aquí un maestro que les enseña esto continuamente. Pero básicamente, hermano, esta es una fórmula bautismal que no es la bíblica. Estos son normalmente títulos que se usan para describir a Dios en sus diferentes modos. Pero no existe un solo texto bíblico en donde se muestre que a una persona hay que bautizarla usando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mandato es para usar el nombre, ¿sí? Entonces no dice bautizándolo en los títulos o en los nombres, sino en el nombre ¿de quién? Del Padre. Hay que averiguar cómo se llama el Padre. En el nombre del Hijo hay que averiguar cómo se llama el Hijo. En el nombre del Espíritu Santo hay que averiguar cómo se llama el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve esto, váyase a los Hechos de los Apóstoles a ver cómo bautizaba la iglesia del primer siglo. Y usted notará que la iglesia del primer siglo, que no fue nunca trinitaria, porque la iglesia del primer siglo nunca fue trinitaria. Y es más, en el primer siglo esto no se practicaba. Esto fue una cosa que se adoptó tiempos después, cuando empezó a forjarse el tema de la doctrina trinitaria, que ya se cambió la forma de bautizar y la fórmula, pero esto no fue lo original. Es más, en el primer siglo no se discutía sobre la Trinidad. Ese no era tema de discusión, porque no existía, no había ese problema, no había llegado ese problema. El tema de la doctrina trinitaria se vino a dar, diga usted, 200, 300 años después, cuando empezó a entrar la filosofía helénica, o sea, de los griegos y demás, y terminaron pues cambiando la fórmula bautismal. Pero no hay un solo texto bíblico que diga que hay que bautizar a la gente usando esos títulos. Sabemos que Dios se manifestó en carne. ¿Por qué se dice que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, ya acabamos de explicar. Porque Él tomó la condición de hombre, tomó la condición de hijo, se hizo como uno de nosotros, y por eso se le llama el Hijo. Pero no quiere decir que porque se le llame hijo, deja de ser el Padre. Es que Él es, mire usted, para Él no hay ningún problema. Él es la puerta, pero también es el camino. Humanamente eso es imposible. Una es la puerta y otro es el camino, pero en Dios no. Él es la puerta, pero también es el camino. Él es el principio, pero también es el fin. Él es el alfa, pero también es la omega. Él es el sacerdote, pero también es la ofrenda. Él es el león, pero también es la oveja. Él es el Padre y también es el Hijo, no hay problema. Pero algunos creen todo menos eso, que es curioso. Nosotros sí no tenemos ese problema. ¿Con quién hablaba Dios realmente en Génesis 1:26? Le voy a responder siempre al contrario. ¿Con quién no hablaba? ¿Con quién no hablaba Dios en Génesis 1:26? Definitivamente no hablaba con otro Dios.
porque no existe. Entonces, descártelo. ¿Con quién no hablaba Dios en Génesis 1:26? No hablaba con otro Dios. No hablaba con la segunda persona de la Trinidad ni con la tercera. Algunos dicen hablaba con los ángeles. Otros decían en otra época que hablaba con la iglesia en un término futurista, pero ni lo uno ni lo otro es lo más acertado. Esas son formas, como decíamos, del lenguaje que no alcanza a explicar bien lo que eso significa. Lo que más se entiende en ese texto de Génesis 1:26, porque luego dice, y creó Dios. Porque si él estuviera hablando con otros, terminaría el versículo 27 y dice, y crearon. ¿Quiénes? Pues el grupo que estaba hablando. Pero no era un grupo el que estaba hablando, porque hubiese dicho, y crearon al hombre. No, dice, y creó Dios al hombre. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Eso se llama un plural majestático que se entiende en las figuras de esos idiomas como hablaba consigo mismo. ¿Sí? Y esos plurales son muy debatidos, pero cuando usted los toma y los aplica dentro de un contexto general, usted no podrá bajo ninguna circunstancia pensar que Dios es dos personas o es tres. Jamás, no se puede pensar así. ¿Por qué Dios dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen? Bueno, estaban matando al autor de la vida. Imagínese usted. ¿Qué iban a saber ellos? Que ese que estaban clavando en la cruz era Dios manifestado en carne. Ellos no tenían ni idea de eso. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Y de alguna forma él, humanamente, hace el oficio de sacerdote e intercede por el hombre. Él ahí está en su condición de hombre y por eso él habla con el Padre. Pero es en su condición de hombre que lo hace. No quiere decir que el Padre está por allá y él está por aquí como dos seres distintos. Jamás. Él ahí lo que está haciendo es uso de su, de su ministerio como sacerdote que ruega, que intercede por el hombre. Y esta es la última. Él hablaba con... ¿Por qué entonces Jesús oraba? Por lo mismo. En el Salmo 65:3 dice, tú oirás la oración, a ti vendrá toda carne. Y él en su condición de hombre hacía lo que todos tenemos que hacer como hombres. Y en su condición de hombre oraba. Y en su condición de hombre fue tentado. En su condición de hombre intercedía. En su condición de hombre hacía todo lo que usted y yo hacemos. Bueno, pero quiero cerrar ya, hermanos queridos, con un texto lindísimo. Pónganse de pie, tengan la amabilidad. Se me quedaron por ahí varios. Pero hay un texto muy lindo que siempre me ha gustado a mí. Y es Tito 2:14. Tito 2:14. Con ese cierro ya, porque hay que cumplir horarios. Tito 2:14, lindísimo, espectacular. Amén. Quiero usar aquí una frase. Cuando dice aguardando la esperanza bienaventurada, el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Me puse a mirar eso. Pues si tienen la Biblia interlineal allá en griego, no la tienen esa. Por fin los corché con una. Bendito sea Dios. Alguno tenía que ganar. ¿Sabe que en la Biblia interlineal griega, sabe cómo dice ahí? Cuando ahí dice gran Dios, ¿sabe cómo dice en el griego? Que ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego prácticamente. En el griego dice el megateos. Megateos. Eso es Jesucristo. Jesucristo es el megateos. De ahí fue que los traductores tomaron esa expresión, gran Dios. Les tengo entonces una muy buena noticia. Jesucristo es nuestro megateos, nuestro gran Dios y Salvador, el que está con nosotros y al que conocemos y adoramos.